Estamos con el doctor Diego Migliorisi, abogado, especialista en alta tecnología y en este caso investigador del legado belgraniano. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Bien, ahora a 200 años de la muerte del general Manuel Belgrano, para hacer memoria de su pensamiento y su obra. Belgrano fue enmarcado por la historia como el creador de la bandera. Sin embargo, su pensamiento en muchos temas nos servirían hoy de guía. Belgrano tenía una real preocupación por la educación de su pueblo, y si es así, ¿por qué? No, sin duda, yo creo que es uno de los padres de la patria más brillantes que hemos tenido. Se cumplen también este año los 250 años de su nacimiento, por eso el 2020 es un año muy importante para imprimir ese legado tan importante que va mucho más allá de la creación de la bandera. La educación pública, yo creo que era un pionero de la educación pública, inclusive dio su vida, sus premios que recibió en las campañas del norte para construir escuelas, y consideraba fundamentalmente la educación como una herramienta de libertad y de crecimiento de los pueblos. Él imperiosamente destacaba la labor del docente y la importancia de que la población se eduque para poder crecer. Mismo dentro de sus máximas decía: un pueblo culto jamás podrá ser esclavizado. Y estamos hablando no de la esclavitud física, sino de Sí, la sí, esclavitud ideológica, económica. La educación permite salir quizás de un arraigo y tener la libertad de elegir otros destinos, como también eh, poder avanzar como sociedad. claro. Esa era una de las grandes pensamientos, grandes políticas que él tenía y que realmente fueron la base de todo su legado, porque la educación es la base de la sociedad, porque Sí, al abogado, al arquitecto, al médico les enseña a alguien, y ahí y atrás de ellas, de esas grandes personas, está el docente que pone la piedra fundamental. bien. Ahora, recién decías vos que él decía que un pueblo culto jamás será esclavizado. ¿Hoy eso está más vigente que nunca? Yo creo que es una premisa muy actual, es muy actual porque se necesita, ya no, el concepto de esclavitud quizás ha cambiado, porque estamos en lo que se llama esclavitud económica, pero a nivel global, y también a nivel competencia, porque hoy la educación está muy relacionada con las altas tecnologías. Hoy Ajá, tenemos Internet, que es una ventana al mundo, y le permite a la población poder acceder a muchísimas herramientas, capacitarse y poder avanzar sin tener que por ahí eh, acercarse a establecimientos todos los días, porque hay zonas realmente de difícil acceso. Creo que las altas tecnologías vinieron para compensar esa cuestión de igualdad educativa que era tan necesaria, y que él fue el pionero de la educación pública y gratuita. ajá. Pero él decía, construir escuelas es sembrar en las almas, ¿no? Y es Sí. una de las grandes eh, premisas que hoy están más vigentes que nunca, sin duda. Bien, ahora, una de sus máximas de pensamiento era: yo no sé más que hablar la verdad y expresarme con franqueza. Esto me lo ha propuesto desde el principio de me lo he propuesto desde el principio de la revolución y he seguido y seguiré así. ¿Sería una máxima para recordar y aplicar para nuestros gobernantes y pueblo en general, te parece? Yo creo que el legado de Manuel Belgrano está lleno de valores humanos, de valores morales. Eh, es muy rica toda su obra, y, y por suerte hay muchísima documentación donde uno puede navegar y sorprenderse, pero yo creo que todo su legado es actual, todo, desde la dimensión económica, política, social, eh, referente a la libertad de prensa. Por eso la brillantez del prócer más visionario, y su actualidad con todo lo que está viviendo la Argentina y el mundo del siglo XXI. Seguro.
Ahora, desde sus cartas, sus publicaciones y su periódico decía: ¿deberíamos los argentinos transformar nuestra patria en una potencia productiva, con igualdad de oportunidades, con libertad y autodeterminación estratégica, basada en los principios de la honorabilidad, el esfuerzo para desterrar al ocio y, por sobre todo, potenciar la educación? Hoy estamos igual y desde aquí podríamos tomarlo como punto de partida para un cambio verdadero en nuestro país. Yo creo que ese es uno de los pensamientos más importantes en cuanto a potenciar el trabajo, a poder brindarle a la población herramientas para que pueda desarrollarse y fundamentalmente transformar a la Argentina en una potencia productiva, industrializada. El pensamiento de él no era, él estaba en contra de lo que es exportar el cuero crudo, después importar ese mismo cuero en zapatos. Él luchó mucho contra todo lo que es los monopolios del transporte, de los fletes, que condicionaban la economía argentina o de las Provincias Unidas. Creo que ese es un camino que marca quizás una línea política nacional, pero también la importancia de lo que es la política internacional, porque eh, salir a conquistar el mundo con productos nacionales depende mucho de lo que es política internacional, que él también ha sido un gran diplomático. Sí, o sea, realmente fue un avanzado para la época. Ha sido un avanzado para la época y si hablamos de valores morales, sociales, él ha sido uno de los principales defensores de los derechos de las mujeres. Si nos ponemos en el contexto del 1800, Claro. el trabajo, la educación, tenía muchas restricciones para la mujer y bueno, él fue uno de los principales luchadores por esos derechos que hoy se vienen potenciando, como también considerado el primer ecologista argentino. Bien. O sea, tenía evidentemente todas las facetas, evidentemente. Sí. Por eso es sorprendente. Uno, cuando lee por ahí la dimensión económica, se sorprende por, digamos, uno está diciendo es lo que necesitamos en este momento, más allá del contexto político, social, pero en sus bases es lo que necesitamos en este momento. Pero todo está basado en la educación. Bien. La base es la educación. Él fue un precursor de la honestidad comercial. ¿En qué punto estamos actualmente con respecto a eso? Eso es una cuestión muy relacionada a lo legislativo, a cómo se aplica los diferentes controles a lo que es supremacía en cuanto a posesión dominante, fundamentalmente si hablamos de alimentos. Pero la honestidad comercial yo creo que va más por la transparencia, por el valor humano entre el comerciante y el labrador, se decía en ese momento, y él consideraba que ninguno de los dos en forma independiente o luchando entre ellos iba a lograr el crecimiento de la patria, sino la unión entre el labrador y el comerciante. Y acá esas luchas, esas divisiones todavía persisten y en realidad tienen que unirse para poder avanzar como país fuerte Claro. y poder lograr un mercado fuerte que salga a conquistar el mundo. Y sí, aparte hoy, como estamos justamente, como vos decís, están enfrentados unos con otros cuando realmente tendrían que tener los dos juntos, ¿no es cierto? Es fundamental. Es fundamental y las divisiones en Argentina no son de ahora, sino vienen desde hace muchísimos años. Y él luchaba fervientemente por la unión de los argentinos y por evitar todo tipo de derramamiento de sangre o rivalidades. Bien, hace un ratito con tu charla hasta algo nombraste esto, pero para aclarar un poquito mejor, digamos que no era solo un visionario, sino un estratega que planteaba transformar un modelo oligopólico o monopólico de exportación. Lo que habías comentado hace un ratito vos de vender, en vez de vender los cueros crudos, vender zapatos, ¿no? Este dilema aún se presenta en la actualidad argentina, evidentemente, en donde a veces algunas políticas parecen jugar a favor del extranjero en vez del productor nacional. La actualidad de este texto, ¿no te parece que es increíble hoy?
es sorprendente porque sin duda, si uno dice que hay que solucionar, ¿cómo se solucionaría la problemática, una de las tantas problemáticas económicas en la Argentina? Es potenciar la industria, potenciar la mano de obra local, salir a competir con precios y también dar la oportunidad a las empresas locales, que es quienes nos dejan la inversión en la Argentina y salen a conquistar el mundo. Nosotros tenemos productos de primera categoría y realmente hay mercados que todavía no se han ganado. Por eso, en aquella época, por ahí, una de las grandes condicionantes eran los fletes, que cada producto que salía de nuestro territorio dependía de una empresa monopólica que hacía los fletes, que podía frenar la economía de un día para el otro. Y bueno, esos condicionantes afectan sin duda la libertad, que es uno de los principios que también más defendió. Seguro. Y hoy está más vigente que nunca, desde ya. Es increíble la actualidad que tiene en la lucha de él, ¿eh? Sí. Es Sí. increíble. Por eso es más allá de la bandera, de la escarapela, Sí. su obra es magnífica. Sí, la verdad, y bueno, es la menos conocida realmente, ¿no? Porque quedó para todo el mundo el creador de la bandera y muy pocas veces se habla de su pensamiento con respecto a todo lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Sí, de hecho, el día del nacimiento muy pocos somos los que lo recordamos y el 20 de junio en realidad es el día de la muerte. Claro. La bandera se crea en febrero, por eso se ha tergiversado un poco la historia con respecto a Manuel Belgrano y creo que estamos con una asignatura pendiente toda la sociedad de lo que él nos dejó. Seguro. Él dio la vida por la Argentina y por todo su pueblo. Totalmente. Ahora, en cuanto a la libertad y a los valores morales, ¿qué decía él? Bueno, él era periodista también, estuvo como director del Correo de Comercio y ha sido un gran defensor de la libertad de prensa. Él, inclusive en el tiempo donde él tuvo como director del Correo de Comercio, fue muy crítico a cualquier sesgo de censura y violación de libertad de expresión y acceso a la información. Fue uno de los principales y con ese valor se manejó toda su vida. Que es uno de los íconos de la defensa de la tarea tan importante que es el periodismo, ¿no? Por la sociedad. Sí, realmente sí. Ahora, hoy hace un ratito hablábamos un poquito, pero en cuanto al rol social de la mujer, ¿qué decía él? Bueno, en esa sociedad del 1800 era una sociedad donde lamentablemente las mujeres estaban con muchas limitaciones, muchas prohibiciones, en una sociedad muy cerrada. Y él fue el primero en donde propuso la educación para las niñas, el trabajo de la mujer, la defensa de sus derechos en la participación en reuniones sociales. Y era quizás para la época algo extraño que hoy es una lucha que empodera firmemente, pero una de las bases comenzó allí por 1800. Sí, la verdad que justamente todavía está la lucha presente, así que 200 años estamos hablando del mismo tema. Y sí. Y con respecto a los pueblos originarios, Bueno, él tenía un profundo respeto por los pueblos originarios. Como hombre moral y lleno de valores, consideraba que el territorio era de los pueblos originarios, en el cual avanzaron los conquistadores, y él proponía una comunión entre los criollos, los conquistadores y los pueblos originarios, que de hecho para forjar esa comunión, para poder sellarla, propuso que todo el territorio del virreinato más el Alto Perú se transformara en un gran reino donde el rey iba a ser un rey inca, no por una cuestión de realeza, sino como objetivo para sellar esa alianza tan importante de respeto por el territorio de los pueblos originarios. claro. Ahora, Que obviamente fue rechazada, ¿no? sí, qué raro.
Hablaste hace un ratito de la creación de la bandera, ¿no? ¿Esto para vos fue un acto revolucionario? Yo creo que sí, yo creo que es un acto donde se le dio identidad a un pueblo, una bandera le da identidad a un pueblo y era necesario y después de adoptar esa identidad vinieron realmente cambios muy importantes, pero creo que si bien la bandera es importante, toda su obra ha sido muy destacada y bueno, con la vigencia de la que estábamos hablando. Está bien. Ahora, el- con respecto ahora entonces al éxodo jujeño, ese pueblo, porque vio un líder, le hizo caso, ¿te parece? ¿O tenía que ser de esa manera? Bueno, el éxodo jujeño, bueno, ahora el 23 de agosto se cumplen 208 años. También es un hecho muy importante que solamente algunas personas, algunas provincias lo destacan con la importancia que ha tenido. Fue una de las luchas donde el ejército argentino, una de las pocas luchas entre el ejército argentino y una fuerza extranjera en territorio nacional. Ahí el pueblo de Jujuy decidió abandonar todo pese al avance de las tropas reales y después, gracias a toda esa estratégica decisión, eh, en la campaña del norte, hoy en las provincias del norte, hoy flamea la bandera argentina. Fue algo estratégico y el avance del general Belgrano fue contrario a la decisión del gobierno central, quien le ordenaba replegarse. Claro. Por eso es la importancia de este éxodo jujeño, que fue uno de los pasos fundamentales a que el norte sea nuestro. Claro. Ahora, hablaste hace un ratito como a Belgrano como padre de la patria, cosa que coincido. Hay otro padre de la patria que es San Martín. ¿Cuál fue su relación con el general San Martín? El, yo la limito a la relación entre San Martín y Belgrano cuando a San Martín plantearon proponer a Belgrano en diferentes situaciones. Él decía: Manuel Belgrano es lo mejor que tenemos en América. Yo creo que resume el respeto que tiene absoluto que tiene o que tenía el Libertador sobre Manuel Belgrano, uno de los pocos que reconoció su obra completa. Bien, ahora, hablando como siempre, de Belgrano, y hablamos que lo que quedó al margen de su pensamiento es la creación de la bandera, ¿no es cierto? Ahora, en las escuelas, ¿cómo se enseña a Manuel Belgrano? ¿Te parece que se lo ha callado? Nosotros estuvimos hablando con muchas escuelas del interior de la Argentina donde se le da más importancia a los valores más allá de la bandera, pero en el general es la bandera y nada más, o una historia muy limitada de lo que realmente fue. Yo creo que sí, estamos con una asignatura pendiente, el sistema educativo, no los docentes, porque No, no, sí, los sí, docentes siguen un programa, sí, sí, pero seguro, yo creo que el sistema educativo está con una real deuda en cuanto a la difusión del legado entre todos sus alumnos. seguro. Ahora, ¿crees que si aplicamos los valores patrióticos y específicamente los valores de nuestros próceres, podemos corregir asignaturas pendientes como la falta de trabajo, la inseguridad y la pobreza que nos está apabullando? Totalmente, sin ninguna duda. Y lo importante es que ese legado de los padres de la patria no está en unos administradores solamente, sino está en el pueblo, en la gente. Mientras más gente conozca la obra completa, conozca esos valores y se difundan, la sociedad va a estar cada vez mejor y esas asignaturas pendientes se van a ir corrigiendo. Perfecto, bueno, habría que tomarlo como ejemplo realmente, ¿no es cierto? Sí, sí, sin duda, sin duda. Ahora, ¿te parece que en sus últimos momentos, Belgrano ya estando en Buenos Aires, ya en su lecho de muerte, cuando dice, ay, patria mía, justo un día muy especial, cuando teníamos el Día de los Tres Gobernadores, ha sufrido Sí. mucho por ese tema?
Y realmente fue muy triste, ha sido muy triste su final, y creo que en sus palabras también él consideraba que todo lo que hizo no fue en vano. De hecho, cuando escribió su autobiografía, él planteaba que lo hacía para que sus compatriotas y sus paisanos puedan conocer su historia y sus valores. Sus últimos días, o los últimos segundos de vida, resumen una vida de honorabilidad y de transparencia, porque vivió en la extrema pobreza, murió en la extrema pobreza, pudiendo tener un muy buen pasar, porque nació en una familia en una buena posición económica. Sus premios que recibió de la campaña del norte los donó para construir escuelas. Él tenía un profundo amor por la patria, espíritu patriótico, que lo manifestó en todo su momento. Y bueno, es lo que nos dejó Claro. un legado brillante que tenemos que interpretar, tenemos que comprender y difundir, que es Y lo que sí, él quería. y porque Eh, materialmente lo que dejó, inclusive hasta el reloj que le dio a su médico, fue robado le y hasta ahora robaron. nunca fue hallado todavía, ¿no es cierto? Exacto. La casa donde él murió, que era el sinónimo, el símbolo de transparencia y de humildad, Claro, fue demolida y hay un edificio y hace unos 10 años se sancionó una ley que solicitaba que se ubicara algún otro lugar para hacer una réplica de la casa, y que claro. el Instituto Nacional debería funcionar ahí para poder divulgar los valores que es tan importante, las tareas de los institutos, que es realmente es maravilloso lo que hacen. Pero bueno, ese lugar todavía esa ley no se aplicó, y la casa donde nació Manuel Belgrano, podemos ver una placa en el Sí. edificio, y es uno de los monumentos más importantes de humildad y transparencia, que bueno, también quedó como una asignatura pendiente de la gente, del pueblo con el Belgrano, ¿no? Seguro. Ahora, hablamos hace un ratito sobre la creación de la bandera. ¿Te parece que ese día tendría que ser el 27 de febrero en vez del 20 de junio? Sí, el tema, lo que me explicaban, por qué se menciona, se celebran en febrero, en junio, es más que nada por el tema de la jura de la bandera y por eh, la currícula educativa, Claro. febrero. Pero bueno, el 27 de febrero es realmente el día de la creación, y es importante también que se conozca, porque mucha gente con, confunde la muerte del general Belgrano con Claro. el día de la creación de la bandera. Sí, eso realmente, bueno, por lo menos que se aclare bien, como para que no haya confusión de ese tipo, ¿no? Pero bueno, entiendo lo de la currícula, ¿no es cierto? Y bueno, y pobre Belgrano le pasó de todo, inclusive cuando trasladaron los restos de donde estaba sepultado al monumento, hasta le robaron los dientes. Sí, 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 sí. O sea, Una triste anécdota, pero lo importante es, yo veo que cada vez más gente está hablando de él, y cada vez más gente está hablando de su obra más allá de la bandera. claro, claro. Y es sorprendente, es Es que sorprendente. Esperemos que se profundice esta pasión por difundir algo tan importante. y sí, yo creo que la gente en la medida que va conociendo se va a ir enamorando más, porque el tema, si nadie conoce, nadie se enamora, ¿no es cierto? Y sí, 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 sí. El que empieza a conocer en profundidad su obra, y es muy grande, no Claro. podemos, son tomos y tomos de sus cartas, de su biografía, y realmente se sorprende y sigue buceando más en su obra. Es interesantísimo. Ahora, hablando de interesantísimo, sabemos que sacaste un libro. ¿De qué se trata? Contarle un poco acá a la gente que nos está escuchando. Bueno, este es uno de los, yo escribí mucho sobre derecho y altas tecnologías. Este es el primer libro que no tiene nada que ver con ello, Ajá, pero yo, después de seguir durante muchos años el, la obra de Manuel Belgrano, en el año de su aniversario, su doble aniversario, quería presentar un libro, pero no de historia, sino transmitir los valores
y las cuestiones fundamentales de su legado. Es un libro, no tiene más de 140 páginas, Sí, está en ebook, que ha tenido muchas descargas, pero lo que queríamos transmitir son los valores. perfecto. Esto que estamos hablando, el valor humano, el amor por la patria, y que realmente se puede avanzar más allá de las cuestiones negativas que se observan día a día, de la historia que ha tenido la Argentina. Se puede comprender que ha tenido grandes hombres con ideas brillantes y actuales, y que depende de cada familia de difundir estos valores para poder mejorar como sociedad. Y realmente ese fue el espíritu del libro. Bien, ¿y dónde la gente lo puede leer? Me refiero por internet o por Facebook. Eh, por internet, en Google ponen Iluminando Nuestra Patria, o en Sí, la página mía, diegomigliorisi.com, barra mis libros, y ahí lo puedes descargar. perfecto. Bueno, Diego, te agradezco tu disposición, tu investigación y lo que nos has contado para nosotros y para nuestros oyentes, para que, bueno, que la gente conozca un poquito más a este otro padre de la patria junto con San Martín, para, como decíamos un rato, se enamore y, bueno, y profundizando un poquito más, sepamos que hay una salida a todo lo que nos está pasando. Solamente hay que mirar un poquito para atrás, embeberse un poquitito en la historia y de esta manera, como argentinos, también tenemos que salir. Por supuesto, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos.